Los seres humanos actuales tenemos el mismo cuerpo y el mismo cerebro que nuestros antepasados de la Edad de Piedra, y de la misma forma que entonces, la mayor parte de nuestras relaciones sentimentales o sexuales vienen determinadas y condicionadas por el objetivo final de la sexualidad, la reproducción. Que seamos conscientes o no de esta realidad no cambia nada. En lo esencial, estamos programados para servir a los intereses de la supervivencia de la especie. Y aunque podamos tomar nuestras propias decisiones con relativa independencia, no somos del todo libres para escapar de la influencia de nuestra historia genética. En la especie humana, la mujer es la que mayores riesgos asume en la sexualidad y en la reproducción, y es en definitiva la que se va a encargar de seleccionar a su pareja sexual según unos criterios muy concretos y determinados, diferentes de los del hombre. El hombre busca el contacto con el mayor número posible de mujeres, mientras que la mujer busca al mejor compañero sexual posible. Es en este proceso de selección femenina donde encontramos la división de los hombres entre alfa y beta, entre los hombres adecuados para una cosa y los adecuados para otra, porque ellas lo que hacen es dividir a los hombres entre los aptos para la reproducción y los aptos para la crianza y protección de los hijos, sean suyos o ajenos. El hombre que se corresponde con la primera definición es considerado alfa, pues tiene un mayor valor en el mercado sexual, y el que se corresponde con la segunda definición es considerado beta, y sería sólo apto para el periodo posterior a la etapa de frenesí sexual de la juventud de la mujer. Pero la condición de alfa o de beta entre los hombres es relativa, no se da de manera absoluta. Uno no es alfa todo el tiempo, ni es beta todo el tiempo. Cada uno puede ser, en un determinado contexto, uno u otro, por ejemplo entre sus amigos, en el trabajo, en la familia o en una fiesta, porque cada uno cumple o representa diferentes papeles en diferentes circunstancias de su propia vida. Ni tampoco es una condición rígida en el tiempo, ya que los roles evolucionan según los grupos humanos van cambiando por la llegada de nuevas personas a su entorno social, o simplemente porque la vida sigue y uno no es siempre el que fue, para bien o para mal. Cada mujer tiene una manera personal e individual de relacionarse con los hombres alfa y los beta, que puede llegar a ser muy diferente de unas mujeres a otras. Pero en términos generales, las mujeres que buscan divertirse privilegian a los hombres alfa, y las mujeres que buscan compromiso privilegian a los hombres beta. También existen otras mujeres, digamos algo más evolucionadas o de coeficiente intelectual mayor a la media, que no solo eligen al alfa por sus cualidades físicas, sino también por sus cualidades intelectuales. En este caso, es más difícil para ellas conseguir satisfacer sus pretensiones, porque no les basta con que el hombre sea muy inteligente para desearlo sexualmente, sino que aspiran al pack completo, y cuantos más requisitos necesiten satisfacer, más difícil les es satisfacerlos. La condición más habitual de estas mujeres es la insatisfacción perpetua. Como la imagen, la diversión y el placer son la tendencia de moda, son trending topic en nuestro mundo actual, la mujer joven e insegura sigue gregariamente lo que cree que la mayoría prefiere y se sumerge de cabeza en el hedonismo más absoluto, en el placer inmediato que sólo los hombres alfa más sexualizados son capaces de ofrecer según su criterio, y se olvida de crearse un futuro estable. Ya tendrá tiempo para eso. La vida es larga, se dice. Y de resultas, el hombre beta desaparece de sus planes hasta muchos años más tarde, cuando le buscará como el salvavidas que la rescatará de su naufragio particular. Esta situación origina una escasez enorme de posibilidades de relación sexual para una mayoría de hombres jóvenes, lo que provoca que muchos de ellos quieran ser elegidos por las mujeres como lo son los alfasexuales, lo cual es comprensible, porque cuanto más joven se es, más desarrollado está el impulso sexual. Tras muchos ensayos, conseguirán aprender unos cuantos trucos que de forma camaleónica les permitan aparentar ser alfas el tiempo suficiente para acceder al sexo con las mujeres. Pero este artificio termina por descubrirse y la relación será breve.
Pero convertirte en hombre alfa desde el punto de vista de las mujeres no necesita ser el objetivo de tu vida, porque en el mundo no sexual ni el alfa es el hombre superior ni el beta el hombre inferior. Fuera del mundo de las mujeres, el sentido de supremacía personal lo dan el trabajo, los estudios, la calidad de las amistades, las aficiones que se tengan, etc. Y entonces no hay ninguna necesidad de focalizarse en la clasificación que hacen las mujeres de los hombres. Hay que recalcar que tu existencia no tiene por qué limitarse a esta clasificación. Tu vida no debería girar a su alrededor, porque esta clasificación es una visión femenina del hombre, no una visión masculina. Enfocándote en no querer ser beta sexual y queriendo reinventarte para ser alfa sexual, estás poniéndolas en el centro de tu vida, y les dices que tu vida solo será importante cuando una mujer te diga que lo es. Y ya no importará lo que tú pienses y vivirás esclavizado a ellas regalándoles tu atención, adulándolas sin que hagan nada por merecer tus halagos y esforzándote por complacerlas sin ninguna garantía de éxito, porque les entregas tu propia cabeza en una bandeja para que ellas decidan si eres o no eres un hombre, si tienes derecho o no a existir. Esta sumisión solo te conducirá a poner a las mujeres en un pedestal gratuitamente, a ponerlas en el centro de tu vida, con lo cual sufrirás innecesariamente por querer ser lo que las mujeres quieren que seas, en lugar de ser lo que tú podrías llegar a ser por ti mismo, con lo que ya no podrás ser tú quien dirige tu propia vida. Pero por supuesto, si lo que te gusta es adorar a las mujeres, no seré yo el que te impida hacerlo. Las mujeres establecen esta clasificación alfa-beta en función del momento en que se relacionan sexualmente con el hombre. Con el alfa, el sexo viene antes de la relación de pareja, si es que llega a haberla, mientras que con el hombre beta, el sexo es consecuencia de la relación de pareja. No hay sexo si no hay contraprestación previa. Pero esta definición de alfa-beta simplemente gira alrededor de la mujer. Es ginocentrismo puro y duro. Existe otra definición de alfa y beta basada en el punto de vista masculino. La dinámica alfa-beta sigue siendo aplicable porque sea cual sea el punto de vista, siempre habrá diferencias entre unos y otros. Es decir, que siempre habrá hombres que destacarán sobre otros. Por ejemplo, cuando se es o no líder dentro de un grupo de amigos, o se tienen habilidades especiales para un trabajo determinado, o dotes deportivas, musicales o artísticas que le hagan destacar sobre otros. Para poder ser alfa o beta, es absolutamente necesario que existan más personas con las que poder realizar la comparación. Un alfa en un grupo humano puede convertirse automáticamente en beta dentro de otro grupo humano distinto al no destacar ya en la comparación con las cualidades de las personas del segundo grupo. Y por supuesto las mujeres también se fijarán en el alfa surgido de la interacción social entre los hombres, pero no porque le vean dotes sexuales, sino porque su personalidad es dominante para con los demás hombres de su entorno, de tal forma que está situado en lo alto de la pirámide social masculina, y eso estimula el deseo de las mujeres debido a su sempiterna hipergamia. Pero como la razón de ser de este alfa no es la sexual sino el estatus, lo más probable es que el alfa, como líder de un grupo de hombres, sea visto por las mujeres como el sustituto de la figura paterna o como un proveedor de primera. En cambio, el alfa sexual de las mujeres para los demás hombres no suele ser una persona en la que se pueda confiar. Suele ser un hombre bastante pagado de sí mismo debido al éxito que tiene entre las mujeres, que le hace verse como mejor que los demás. De ahí que el alfa sexual ginocentrista, fuera del ambiente femenino y cuando se enfrenta con el mundo real de lucha por el día a día, suele ser visto por los demás hombres como alguien bastante decepcionante, ya sea como compañero de trabajo o como amigo, como alguien que no aporta realmente nada constructivo, solo la comprensible vanidad de saberse deseado por muchas mujeres, lo cual puede llegar a ser particularmente irritante para todos aquellos a los que les gustaría estar en su lugar, porque consideran a la mujer el premio al que ellos no consiguen acceder con regularidad.
Por supuesto, claro que existe el hombre alfa que cuenta con las condiciones sexuales requeridas por las mujeres a la vez que con las condiciones de liderazgo requeridas por los hombres. Pero estos alfa, según la habitual clasificación del 80-20, son, muy posiblemente, tan solo el 20% del 20% de hombres mejores según la clasificación de las mujeres. En definitiva, se utilizan los términos alfa y beta, incluso omega y otros, para definir el estatus de los hombres dentro de su relación con las mujeres en términos sexuales y de seducción. Se será uno u otro en función de que las mujeres seleccionen a los hombres por sus atributos físicos naturales o por las posibilidades de explotación material de los recursos que el hombre pueda aportar a la relación, ya sea de pareja, laboral o de cualquier otra índole. Este modo de selección es necesariamente superficial y cortoplacista. Las mujeres seleccionan a los hombres por lo que tienen, no por lo que son. Si el hombre tiene las condiciones físicas que ellas estiman necesarias, o si tiene los recursos materiales que ellas buscan, ese hombre será elegido. Es tan simple como esto. En cambio, los hombres determinan que otro hombre es alfa o no en función de que sepa ganarse el respeto y la autoridad de los demás hombres por sus dotes de organización, de colaboración, de trabajo o de liderazgo, por sus estudios o su inteligencia, o por su capacidad de dedicación al deporte, a la investigación o al arte. En definitiva, los hombres en general valoran más que las mujeres, también en general, la calidad humana de una persona a la hora de determinar quién es mejor que ellos y poder clasificarlo como alfa o como beta. En cierta forma, el de los hombres es un método de selección más espiritual y más a largo plazo, puesto que no basta con un solo acto o con una sola impresión momentánea para que un hombre vea a otro como mejor o más apto que él. Por tanto, el alfa sexual de las mujeres simplemente nace con unas características fisiológicas muy determinadas, y al hombre de características físicas destacadas le bastará con ejercitarse en el gimnasio para reforzar su atractivo ante las mujeres. El hombre fisiológicamente beta, en cambio, necesitará en términos generales progresar materialmente en la vida para poder acceder a las mujeres. Frente a lo que él mismo cree, el hombre alfa sexual no elige. Lo que le ocurre es que como muchas sí que le eligen a él, se hace la falsa ilusión de que puede elegir, pero tan solo selecciona de entre todas las que se le ofrecen, mientras que las no seleccionadas se cabrean porque no soportan la frustración de no haberlo sido. El alfa sexual no es más que un esclavo de las mujeres atrapado en su sexualidad. Mientras que el beta, en el mundo de las mujeres, a lo más que puede llegar es a ser esclavo proveedor. Por lo demás, el hombre alfa sexual es emocionalmente dependiente del éxito que tiene con las mujeres. Cuando ese éxito desaparece, sufre. Para escapar de este círculo perverso hay que preguntarse: ¿es el sexo con las mujeres lo mejor que puede ofrecer la vida? Si tu respuesta es afirmativa, desengáñate. Eres un esclavo de las mujeres. Si tu respuesta es negativa, enhorabuena. Tienes ante ti un mundo de posibilidades. Cuando te pones a ti mismo en la tesitura de ser alfa o beta, es porque estás atribuyendo a las mujeres el papel central de tu vida y la de los demás, y dependerás, por tanto, emocionalmente de ellas. Si te liberas de esta idea, te pondrás en el camino de convertirte en una persona con una autoestima sana y fuerte, con la que podrás priorizarte a ti mismo de tal forma que tus propias necesidades serán tan importantes como las de los demás, lo cual no es obstáculo para que puedas ayudar a otros o colaborar con otras personas. Pero es que entonces lo harás porque tú quieres o porque puedes, no porque sientas que debes. Es en este momento cuando te descubres a ti mismo siendo libre. Por tanto, en el mundo de las mujeres, los aspectos físicos y la imagen externa son la forma de determinar claramente quién será beta o alfa. Pero en el mundo de los hombres, a la hora de atribuir la consideración de alfa a una persona, hemos de añadir los aspectos psicológicos y de personalidad,
a los meramente físicos y externos. El alfa masculino, el que se gana el respeto de los demás hombres, no nace, se hace. Se hace y se construye a sí mismo desde la infancia, gracias a haber recibido de su familia, de sus progenitores, el cariño y la educación correcta y adecuada que permitirán al niño contar con la mochila emocional necesaria para luego sí, con su propio esfuerzo, construir un adulto merecedor del afecto, el respeto y la admiración, primero de sí mismo y luego de todos los demás dentro de su entorno social. Pero este hombre no es fácil de encontrar. Es un hombre con una personalidad formada de tal manera que no depende emocionalmente de los demás para mejorar su autoestima. La dependencia emocional te convierte automáticamente en un hombre beta, en un hombre no dominante, que no confía en sí mismo y que necesita el reconocimiento de los demás para poder encontrarse y aceptarse como persona. Se podrá disfrazar y justificar de muchas maneras, pero el hombre beta es necesariamente emocionalmente dependiente. ¿Cómo surge esta dependencia emocional y qué consecuencias tiene? El dependiente emocional se introduce en falso en la vida adulta, de tal forma que intenta superar sus carencias afectivas de la infancia a base de convertirse en un grandioso conseguidor de éxitos profesionales y sociales, o a base de hundirse en la miseria y abandonar toda esperanza de conseguir algo en la vida adoptando una posición depresiva, tempranamente derrotada ante la vida, o invirtiendo en los demás a base de convertirse en un chico bueno, dependiente y pagafantas, creyendo que cuanto más da, más va a recibir. El proceso de formación de una personalidad alfa o beta, de una personalidad emocionalmente dependiente o independiente, se inicia en la niñez. La calidad del cariño, educación, atención y cuidados recibidos por el niño en todos y cada uno de los años de su infancia definirán absolutamente las características personales del futuro adulto. Tener las características genéticas adecuadas para poder tener una personalidad dominante de hombre alfa no garantiza que se vayan a poder desarrollar debidamente, y dependerá de la calidad del ambiente en el que crezca ese niño. Todo recién nacido llega al mundo con la necesidad de apegarse a sus padres. Es una necesidad que el niño trae de serie, un instinto vital para su propia supervivencia. Los padres, por su parte, también cuentan con otro mecanismo instintivo que es el amor y la dedicación incondicionales hacia su hijo, hasta el extremo de que el padre o la madre es capaz de poner su propia vida en riesgo con tal de protegerle. El apego funciona en los dos sentidos. La madre que da a luz al niño siente un apego inmediato, siente la necesidad de protegerlo y se encariña con él. Y el niño se apega por mecanismos biológicos muy poderosos a sus padres, quienes tendrán una importancia decisiva a la hora de configurar los patrones básicos de su personalidad a lo largo de su vida. El niño convierte a sus padres en una base segura de apego, haciendo del cariño y el apego a ellos una experiencia que conservará como si fuera un reservorio psicológico y mental que le protegerá en los momentos difíciles, en los momentos de crisis de su futura vida adulta, y que le recordarán que fue amado, que fue querido y especial para esas personas que fueron su padre y su madre. Y esos recuerdos funcionarán a la manera de anticuerpos psicológicos y emocionales, protegiéndole. Estos recuerdos también harán que el niño en su adolescencia pueda proyectar todo el cariño, el cuidado y el amor que recibió para transformarlo en autoestima, en amor racional a sí mismo, que permitirán al adolescente alcanzar la vida adulta blindado, protegido y vacunado, gracias a esa experiencia de seguridad que le ofreció el correcto apego emocional con su familia. De idéntica forma, le proporcionarán un buen ejemplo de lo que debe esperar de los demás, puesto que proyectando el buen trato que recibe de su familia, tiene la expectativa de ser tratado por los demás de la misma manera, de ser aceptado y respetado, y de ser también respetado en sus límites. Desarrollará, en definitiva, un correcto enfoque vital y una correcta atribución positiva de sí mismo. La autoestima, por tanto, es el mecanismo con el que cuenta el niño que se dirige hacia la adolescencia de camino a la vida adulta,
que le hace verse con los mismos ojos con los que le vieron sus progenitores, especialmente su madre, y esa mirada benevolente de amor y de cuidado es la que el niño proyectará sobre sí para permitirle entenderse, verse y percibirse del mismo modo en que fue visto, percibido y cuidado por sus progenitores, que son su base segura de afecto. Pero esa autoestima también puede ser baja e impedir que el adolescente pueda internarse en la vida adulta con confianza y seguridad, puesto que también se ve a sí mismo con los mismos ojos con que le veían sus progenitores. Aunque esta vez los ojos le transmitían una hipercrítica, un cuestionamiento sistemático de su existencia, con todas las carencias y defectos imaginables, por lo que el joven se autopercibe como defectuoso, incapaz o inseguro, y no puede evitar sentirse desamparado, puesto que a lo largo de su corta vida se ha encontrado en diferentes grados con la despreocupación, el caos, el abandono y la negligencia sistemática de sus necesidades de cuidado y atención. Cuando esto ocurre, algo muy importante se desencadena en la mente del niño, haciendo que se convierta en un adulto marcado, en un adulto herido, en un adulto sin defensas, en un adulto que reproduce los guiones tóxicos de su vida y se convertirá en un ser dependiente, en un buen chico, en un pagafantas, en un caballero blanco, en un hombre de características beta a fin de cuentas. Será un hombre que quedará sistemáticamente bloqueado por el recuerdo, consciente o no, de los obstáculos que le interpusieron sus progenitores, por la poca calidad del cariño, de la educación y de los cuidados que recibió de su familia. El niño que se siente abandonado genera una herida interna, ya que se culpa y se atribuye a sí mismo la responsabilidad de su situación, y en su vida adulta llegará a buscar en su pareja o en sus amistades a la madre o al padre que le abandonó o desatendió. O puede que tenga terror al abandono, y eso signifique transigir con cualquier tipo de abuso y mirar a otro lado normalizando dichos abusos. Las personas que se han emparejado con psicópatas, las personas maltratadas, las que sufren acoso laboral, los niños que sufren el acoso y la violencia escolar, tienen todos una enorme dificultad a la hora de reconocer en sus familias o en su entorno que algo no iba bien. Esta dificultad es, básicamente, la trivialización y la banalización de su experiencia vital. Es la normalización de la falta de normalidad, porque el antiguo niño, ahora adulto, no es capaz de identificar como algo distinto, diferente o anormal lo que vivió o está viviendo en su familia, y lo da por bueno, y lo normaliza, creyendo que es normal en todas las familias sufrir la situación que él sufre en la suya. Incluso puede llegar a interpretar que quienes más problemas le causan o más se le resisten pueden llegar a merecer la pena, y por lo tanto llegará a la vida adulta marcado por esa herida emocional originada en una familia que no cumplió o no cumple todavía correctamente con su papel protector y educador. También en aquellos entornos familiares en los que ocurren situaciones para las que los niños no están preparados para poder apegarse a sus padres de un modo seguro, estos niños apagan sus sistemas de alarma para no vivir constantemente en la angustia y en la hipervigilancia, para no vivir continuamente con el radar activado. Ese apagado temprano del radar explica que después, en la vida adulta, no detecten cuando se emparejan o se relacionan con personas tóxicas, o cuando lo detectan es demasiado tarde. Es esta atención deficiente en la niñez la que lleva a muchos adultos a repetir a lo largo de toda su vida patrones de comportamiento y conducta que no entienden, que están activos aunque latentes en su subconsciente, y que se manifiestan siempre cuando alguien a su alrededor olfatea esa vulnerabilidad y se aprovecha de ella. Estos niños, hoy adultos, no conocen, sin embargo, cuál es la causa de tanto sufrimiento. No conocen la causa de tantas vivencias negativas, de tantos desencuentros sociales y personales, que les impidieron desarrollarse con la suficiente seguridad en sí mismos, ni pudieron aprender los recursos emocionales y afectivos suficientes para encarar la vida adulta en confianza. Se dan casos también en que estos adultos que fueron niños perdidos
no dejan de repetir los patrones tóxicos de comportamiento aprendidos de sus padres, quienes a su vez los aprendieron de los suyos, y éstos también a su vez de los suyos, aun a pesar de creer estar haciendo lo correcto con toda su buena voluntad, en una especie de transmisión intergeneracional de malas prácticas. Una característica destacable de todo hombre de personalidad beta marcada es que se tiene por buena persona y de buen carácter, de tal forma que todos se aprovechan de él. Pero esta bondad es también muy matizable, porque aunque son buenos, no lo son, puesto que no hay nada bueno en abandonarse, no hay nada bueno en dejar que los demás abusen de uno, ni en no ponerles límites. Esa bondad oculta un guión tóxico aprendido muy temprano en la infancia como parte de un mecanismo de defensa y de autoprotección, pero que tiene como efectos secundarios la pérdida de respeto de uno mismo, de abandonarse y no poner en primer lugar sus propias necesidades. Uno es realmente bueno consigo mismo cuando se pone a buen recaudo de las situaciones y personas que le perjudican, cuando pone límites, cuando se defiende y cuando no se traiciona a sí mismo dejándose abusar por los demás. Se es bueno cuando se desobedece a todos los que le ordenan a uno que anteponga las necesidades ajenas a las propias. En todo caso, es necesario comprender que el niño no es culpable de lo que los adultos en esa primera etapa de su vida van a hacer con él, ni tampoco lo es el adulto que sufre las consecuencias y las secuelas postraumáticas de ese trauma de abandono. Un adulto que sin darse cuenta descuida sus propias necesidades y las coloca sistemáticamente por detrás de las de los demás es el que piensa que los demás son siempre mejores que él, en cualquier circunstancia, y que es normal, por tanto, que él se relegue a sí mismo a ir varios pasos por detrás. Esta persona priorizará el cuidado y la protección de los demás por encima del cuidado de sí mismo, y se topará con grandes obstáculos y dificultades a la hora de encontrar pareja o amistades sanas, pues descubrirá que toda su dedicación, entrega y amor es recompensada en forma de acoso psicológico al caer en manos de narcisistas, psicópatas integrados y demás personalidades maquiavélicas que olfatean esa vulnerabilidad con la que cuenta todo antiguo niño perdido en su vida adulta. Si eres un antiguo niño perdido, eres un adulto desprovisto de toda protección psicológica y emocional frente a los intentos de manipulación, hablando en lenguaje inclusivo, de los y las abusadoras, de los y las narcisistas, de los y las psicópatas, y de todos aquellos y de todas aquellas que puedan intentar aprovecharse de esa falta de recursos, de esa falta de herramientas internas que te caracterizan, tras haber pasado por la experiencia de vivir dentro de una familia en la que no encontraste la adecuada educación, ni la atención, ni la protección que todo niño espera recibir de su familia. La pregunta más importante que debemos hacernos es por qué a una infancia a veces terrible en una familia inadecuada, insuficiente o incapaz, le sucede después una vida adulta también difícil, con dificultades de relación y viviendo diferentes situaciones de abuso, acoso y maltrato. ¿Acaso estas personas son masoquistas? ¿Son niños, hoy adultos, que desean sufrir? ¿Padecen alguna enfermedad oculta, desconocida, inconsciente, que les condiciona la necesidad de verse castigados? ¿Gozan secretamente, como dicen los psicoanalistas, del maltrato que reciben? Son personas psicóticas que no conocen la realidad de la vida y que tienen un comportamiento basado en un trastorno mayor de su personalidad. Son personas estúpidas que no son capaces de entender lo que les pasa hasta que es demasiado tarde. Todas estas atribuciones no solamente son falsas, que lo son, sino que lo peor es que contribuyen a una revictimización que no solamente impide que vuestros amigos y vuestra familia puedan entender vuestra situación, o que os imputen la responsabilidad de lo que os ocurre, sino que incluso los psicólogos, psicoterapeutas o psiquiatras que os pudieran atender van a intentar verificar en vosotros esos rasgos a lo largo de la terapia, intentando determinar y encontrar la fórmula mágica de vuestra responsabilidad en los procesos que os han llevado a sufrir recurrentemente el maltrato, el abuso, el desamor o todo aquello que desgraciadamente se repite en vuestra vida.
Todos estos psicoterapeutas ignoran la realidad del trauma y el mecanismo fundamental por el cual el trauma original se repite en posteriores relaciones, de tal forma que os encontráis repitiendo y reproduciendo las mismas conductas, pretendiendo obtener un resultado distinto, para terminar encontrándoos yendo de derrota en derrota hasta la derrota final. No podéis parar de repetir relaciones abusivas, parejas tóxicas, psicópatas integrados, narcisistas malignos, es decir, repetís el trauma original sin saber cuál es la causa, y siendo incluso asistidos por psicoterapeutas inexpertos, noveles o revictimizadores que os llevan a entender incorrectamente el problema. La verdad es que en un 99% de los casos, las víctimas de estos abusos son completamente inocentes de ellos. No tienen ningún mecanismo masoquista. No hay ninguna complementariedad en su personalidad, ni hay nada que les lleve a gozar secretamente del trauma. Lo que hay es un trauma no identificado, y por lo tanto no tratado y abandonado a su suerte, que explica por qué después de los años, incluso décadas, seguís repitiendo los mismos comportamientos, incrementándose por tanto la intensidad de las secuelas en forma de estrés postraumático, con el riesgo de que se cronifique y os conduzca a la infelicidad y, por tanto, a un sufrimiento enorme. Pero estos traumas, estos guiones de comportamientos aprendidos en la niñez y repetidos después en la vida adulta, no son un destino inexorable del que no se pueda escapar. La transformación, el cambio y la curación son posibles. Pero esta salida del trauma requiere de disciplina, de un conocimiento experto, de una desensibilización y reprocesamiento del trauma original que no pasa simplemente por comprenderlo intelectualmente, sino que pasa sobre todo por poneros a buen recaudo y sacar de vuestra vida a todos esos personajes tóxicos que habéis permitido entrar en vuestras relaciones íntimas, de amistad, de socios o de pareja, y también a vuestros familiares nocivos y tóxicos, progenitores, hermanos y, por qué no decirlo, a vuestros propios hijos o incluso nietos, que pueden llegar también a olfatear vuestra vulnerabilidad y convertiros de nuevo en víctimas de sus abusos. Requiere, en definitiva, la práctica del contacto cero, con ese círculo demasiado grande por pequeño que sea de relaciones tóxicas construidas sobre las espaldas del trauma particular de cada uno, originadas en vuestra incapacidad para poner límites por las dificultades que tenéis para entender que vosotros sois vuestra prioridad y que no podéis permitir que otros o las necesidades de otros pasen por delante de las vuestras. El contacto cero es la gran herramienta a utilizar en los casos de abuso, de maltrato, de denigración y, por supuesto y cómo no, cuando se trata de psicópatas. El contacto cero no es cobardía, es la única forma de no salir perjudicado y poder reconquistar vuestra vida expulsando a las personas tóxicas de ella. Debéis además, de manera proactiva y con la ayuda necesaria, poner fin a esas relaciones pese a quien pese, sabiendo que esta determinación conlleva un cierto sacrificio, puesto que iréis muchas veces en contra de la tendencia social de vuestro entorno, que os impone una formidable ley de la gravedad que hace que las personas que comparten los mismos vínculos, la misma familia, entiendan que es una barbaridad, una aberración, renunciar incluso a la relación con aquellos con los que tenéis vínculos de sangre. Pero no hay excepciones para esta regla fundamental de no dar segundas oportunidades a quienes te maltratan por primera vez. No existe ningún deber moral ni psicológico que os obligue a mantener la relación con quien constantemente abusa de vosotros, depreda vuestra vida, vuestras emociones, vuestros bienes, ni respeta vuestros límites y se comporta sistemáticamente de una manera abusiva en cualquier momento. Es absolutamente injustificable que os dejéis maltratar por el hecho de que quienes lo hacen sean incluso miembros de vuestra familia, por mucho que puedan ser lo único que os queda en el mundo. No hay nada más sano en psicología, en la correcta psicología, que convertirte en tu propio defensor, en tu propio protector, en el propio amor de tu vida. Tú debes ser el primer miembro de tu propia familia, tu propio ángel guardián, tu propio guía, a la hora de protegerte de los intentos de quien desea manipularte y abusar de ti.
Tú eres tu único juez, y cuando tu vida termine, serás examinado por ti mismo de todas aquellas circunstancias que a lo largo de tu vida te pusieron en la necesidad de defender a tu niño interior, defender tu integridad psicológica y moral, y de, por tanto, hacer frente a los intentos abusivos de todos los que intentaron abusar de ti, quedarse con lo tuyo, y desde luego, para aquellos que quisieron entrar como un caballo de Troya en tu alma para depredarla. No hay salvación para los que no se salvan a sí mismos. Y aún hay menos salvación para todos aquellos que a pesar de toda su vida anterior siguen con la esperanza de que quienes abusan de ellos algún día les amarán incondicionalmente. Es imposible que la persona que te maltrata o te ningunea o te considera no válido décadas después pueda cambiar. Algunos objetan que es importante para un ser humano obtener en algún momento el amor incondicional de sus padres, de su familia, de su pareja, porque si no la experiencia de la vida se queda coja. Esto solo es cierto en los niños. Los niños son los que necesitan el amor incondicional de sus padres. Pero el amor incondicional no existe en la vida adulta. El problema está en seguir amarrado a la búsqueda del amor incondicional que no se obtuvo en la infancia, porque es quedar vinculado a una frustración permanente, a un intento recurrentemente fallido de encontrar fuera de uno mismo ese amor incondicional, cosa que no vas a encontrar ni en una pareja, ni en la familia, ni en las relaciones de amistad o de asociación. Tal cosa no existe y ni tan siquiera es necesaria para tu felicidad. Esto no es un mensaje barato de consolación, es la verdad más profunda de la psicología. El amor racional hacia uno mismo no deriva de tus éxitos externos, no deriva del aplauso unánime de tu entorno, ni deriva de tus logros. Deriva sistemáticamente de tu trabajo interior, de un trabajo que obligatoriamente tienes que emprender de sanarte primero, para luego ponerte a ti en el primer lugar de tu vida, y después a todos los demás. Esto no es lo que se denomina egoísmo, sino que es amor racional a ti mismo. Al egoísta no le importan los demás, porque no se autolimita, su egoísmo no conoce límites. El que se ama racionalmente a sí mismo se declara su primera prioridad, y desde ahí tiene en cuenta a los demás. No se prioriza a sí mismo caiga quien caiga, porque sabe que existen los límites, y que toda acción tiene consecuencias, y como se respeta a sí mismo, también respeta a los demás, pero no lo hace incondicionalmente. Nadie puede amar al prójimo si no se ama primero a sí mismo, y si tú no te amas a ti mismo, no me cuentes luego que amas a tu pareja cuando te odias a ti, que amas y respetas a tus hijos o a tus amigos cuando no te amas ni te respetas a ti, que tienes para otros lo que sistemáticamente te niegas a ti mismo, porque la ecuación no cuadra. El amor racional a ti mismo es la energía transformadora más potente, porque no solamente cambia tu interior, sino que cuando ya tienes suficiente para ti, esa energía trasciende tu persona y se proyecta hacia los demás de un modo que ya no es necesario forzar. De tal forma que pasas de ser un mendigo emocional que pedía y demandaba aquello que siempre le faltaba, sin importar lo que le dieran, a ser un millonario que va regalando aquello que le sobra. Los antiguos niños perdidos se transforman de adultos y, para su desgracia, en mendigos emocionales, en personas que se conforman con poco o con nada. Pero deben entender que las necesidades que están buscando fuera solo podrán proporcionárselas ellos mismos, y que esa necesidad de amor externa que proyectan no es más que una necesidad derivada del trauma del pasado, y que superado ese trauma es cuando podrán otorgarse el amor racional a sí mismos. Ese alguien que por primera vez en la vida os ama incondicionalmente sois vosotros mismos. Desde ese amor racional a ti mismo puedes ir en libertad y no en necesidad. Puedes ir libre a la consecución de relaciones sociales, libre de los condicionamientos de la necesidad, de la dependencia emocional y psicológica, y si llega el caso, puedes defender tu sitio y poner tus límites a los intentos de otros de abusar o de denigrarte, identificando también incluso los intentos de abuso antes de que lleguen siquiera a materializarse. El amor racional a ti mismo
se deriva de la experiencia de sentirte por primera vez libre de los efectos secundarios de las dificultades de tu niñez, ya tengas 20, 30, 40 o 60 años, y que te va a permitir conocer algo que no habías conocido nunca y que ibas buscando como quien busca el Santo Grial, algo que buscabas en el lugar equivocado, fuera de ti, cuando siempre estuvo a tu alcance en tu interior. No hay nada que impida que cada día te proporciones a ti mismo cuidados, delicadeza, respeto y afecto, no por tus cualidades, no por tus evidentes virtudes, no por tus capacidades y aptitudes, sino porque realmente tú eres lo único que tienes, con tus errores, con tus aciertos, con tus virtudes, con tus defectos. Es lo que hay, y tienes la obligación moral de abrazar a ese ser humano que eres. Tienes que abrazarlo, a pesar de que hayas recibido la crítica o la hipercrítica sistemática en tu infancia, a pesar del abandono emocional o de la violencia, que te llevaron a creer que había algo inadecuado o defectuoso dentro de ti, que había algo merecedor de no ser amado dentro de ti, que había algo que explicaba que tus progenitores no estuvieran nunca disponibles para ti. Tienes que superar esa mirada de duda, esas atribuciones negativas, esos guiones tóxicos, a base de recordar que seas lo que seas, solo te tienes a ti mismo, y que los demás no tienen la obligación de quererte. Solo quedas tú para quererte, con independencia de que seas o no maravilloso, con todos tus defectos, y a pesar de cometer errores, porque todos los cometemos. No busquéis en el éxito, en la aprobación de los demás, en el aplauso, en el narcisismo. No busquéis dar pena y lástima a los demás, no busquéis en el dar y dar hasta que duela, creyendo que algún día obtendréis el retorno de vuestra inversión, y no os quedéis fijados en el obstáculo, en las personas más tóxicas, por la costumbre de interpretar que cuanto peor le tratan a uno, cuanto más depredado es uno, mayor es el valor intrínseco de esa relación. La salida de la trampa de este tipo de comportamientos os coloca en la rampa de lanzamiento hacia una vida nueva, a una felicidad que no habéis conocido nunca, y que os llegará a desbordar afectando a vuestros amigos y familiares, que se encuentran con un nuevo tú. Encontrar la salida de este laberinto significa que existe otro modo de estar en el mundo, más allá de los aprendizajes tóxicos o nocivos que habéis recibido de vuestra educación, de la cultura, de las tradiciones y de la sociedad. Y en el momento, en el instante en que te aceptes a ti mismo, te quieras, te cuides y te respetes, en ese momento no necesitarás ya de etiquetas. La pertenencia al grupo de los alfa o al de los beta ya te dará exactamente igual, porque habrás reconquistado tu autoestima y descubierto cuál es tu papel en el mundo. Ya no eres ni alfa, ni beta, ni falta que hace. Es una clasificación que ya te parecerá antigua, regida por criterios antiguos, porque tú ya has evolucionado hacia un hombre diferente, un hombre más moderno y actual, un auténtico hombre que no depende ya del camino que le marcan los demás.